vamos a ver esta placa que se llama Arduino. Se preguntarán, ¿para qué sirve saber Arduino si en realidad nos interesa hacer videojuegos o audiojuegos o bueno, estamos en el mundo del diseño sonoro y demás? O sea, ¿qué tiene que ver la electrónica, no? Bueno, realmente es muy interesante las cosas que podemos hacer con Arduino y justamente vamos a ver ahora a continuación cómo lo podemos relacionar. Les recuerdo, bueno, mi nombre es Facu Suárez, yo soy licenciado en Artes Electrónicas, entonces yo justamente estudié cuestiones relacionadas al arte que de alguna forma se entrelazan con cuestiones relacionadas al arte, la ciencia y la tecnología. Entonces, por ese motivo, yo, entre otras cosas, bueno, estudié programación y estudié justamente cómo trabajar con este tipo de dispositivos y aprendí algunas cuestiones que ahora les quiero transmitir justamente porque a priori, al principio parece como que el mundo de la electrónica y de la física y de la programación y demás parecería al principio que no tiene nada que ver con el mundo del arte, pero a medida que te vas metiendo te vas dando cuenta que hay, digamos, podríamos decir, puntos de encuentro. Inclusive en lo que tiene que ver con el arte sonoro y demás, obviamente hay muchas cuestiones donde ya hoy en día es muy común encontrar obras y trabajos que tienen que ver con esto, ¿no? Entonces, en concreto, si por ejemplo estamos interesados en trabajar con videojuegos, Arduino, en definitiva, lo que es una plaquita que nos permite programar cosas. Lo dije así muy genérico, pero para que se entienda justamente para qué sirve. Tenemos estos pines, que son pines de entrada, pines de salida, y tenemos justamente diferentes conexiones. En este caso estamos con el Arduino Uno, que tiene esta conexión que es como el de las impresoras viejas, que justamente nos permite conectar Arduino a la computadora, programar algo, o sea, un software, armarlo, digamos, cargárselo a esta plaquita, y después hacer cosas con esto, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, en el caso de un videojuego, esto nos puede servir, por ejemplo, para crear un joystick de repente, ¿no? Y obviamente una copia de un joystick que ya exista, o crear justamente nuestro propio joystick que se adapte a las necesidades que necesitamos en particular para nuestros proyectos. Entonces, de alguna forma nos da versatilidad. Otra cosa, Arduino, por ejemplo, nos puede servir, digamos, nombrar algo nada más, para hacer, no sé, por ejemplo, un theremin, que es un instrumento que bueno, fue creado hace un tiempo y justamente podemos hacer como una especie de imitación, entre comillas, o bueno, o realmente un theremin en sí. Imitación digo porque no sería que lo estamos haciendo exactamente como fue el theremin original, pero sí como una adaptación, por así decirlo, en formato Arduino, digamos, de lo que es el theremin. Y así podemos construir sintetizadores, controladores, y bueno, justamente proyectos que tienen que ver con mecatrónica también, obras de artes electrónicas. Bueno, para muchas cuestiones nos puede servir Arduino. Entonces, vamos a ver entonces cómo podemos empezar a trabajar con Arduino desde cero. Yo ahora voy a ingresar justamente acá a Google. Y si ponemos Arduino directamente, vemos que, bueno, obviamente nos aparece la página de Wikipedia y demás. Y acá, donde dice arduino.cc, tenemos justamente el sitio web de Arduino. Que recordemos, Arduino es de software libre y de hardware libre también. O sea, es las dos cosas. Arduino es un hardware, como bueno, el que tengo acá en la mano, un software también y un lenguaje de programación. Son las tres cosas. Entonces, podemos descargarlo en diferentes plataformas. En este caso, bueno, yo voy a elegir, bueno, yo en este caso les comento, estoy utilizando específicamente la versión esta Monterey, la versión 12.6.2 y justamente estoy en Intel, así que voy a descargar la versión que es de Intel. Apretamos acá donde dice Just Download y bueno, lo descargamos. Y acá descargamos lo que es el IDE de Arduino, que justamente en definitiva, para explicarlo en criollo, es el software con el que vamos a poder trabajar en Arduino. O sea, vamos a poder cargarle cosas a Arduino. Entonces, una vez descargado, podemos abrir justamente Arduino. Con lo cual, nos aparecen, bueno, las opciones de que, bueno, si no descargamos exactamente la última versión, nos aparecen posibilidades para, digamos, hacer un update de nuestro software. En este caso yo ahora, porque estoy haciendo el video, simplemente voy a skipearlo.
Y acá ya estamos, propiamente dicho, en condiciones de poder empezar a trabajar con Arduino. Ahora mismo yo recién les mostraba que es el Arduino Uno, pero para este ejemplo vamos a utilizar otro Arduino, que es este de acá, que se llama Arduino Leonardo. A priori es lo mismo, o sea, fíjense, no hay una gran diferencia. Tenemos básicamente lo mismo, solo que para el proyecto que voy a mostrarles a continuación necesito trabajar con Leonardo. Entonces, ahora voy a hacer un proyecto, primero antes de hacer el proyecto general, digamos ese que les quiero mostrar después en los próximos videos, voy a usar justamente Leonardo, pero sepan que en realidad podríamos usar cualquiera de los dos en la mayoría de los proyectos, solo que para algunos proyectos que tienen que ver con sonido justamente usamos Arduino Leonardo, pero no es que no se pueden hacer obviamente proyectos con sonido con Arduino Uno, solo que es más fácil, digamos, y ya tiene como más cosas integradas Arduino Leonardo, porque si no, básicamente, primero que, bueno, habría algunas cosas que realmente, bueno, sí serían como muy difíciles de hacer en Arduino Uno, o si no, lo que tendría que hacer es agregarle muchas cosas aparte, digamos, del Arduino. Entonces, justamente esto como que ya lo tiene integrado, entonces no necesito andarle conectando tantas cosas extras. Básicamente, hablando mal y pronto, es eso. Lo primero que voy a hacer entonces, simplemente, básicamente, imaginemos que me compré recién el Arduino y quiero probar si anda. Bueno, lo voy a conectar a la compu a través de, bueno, justamente este USB, ahí, que en este caso es un micro USB. Esa es otra de las diferencias que tiene con justamente el Arduino Uno. Y, bueno, del otro lado obviamente tiene USB, entonces... Y ahí ya tenemos entonces nuestro Arduino conectado. Bueno, vemos que en principio prende, porque prendió una lucecita, así que buenísimo. Quiere decir que en principio anda. Ahora, vamos a cargarle un ejemplo. Que acá justamente, literalmente, vienen ya con el nombre de ejemplos. Vamos a cargar esto que se llama Blink. Acá fíjense, me abrió otra ventana en definitiva, ¿no? Ahora les voy a explicar bien de qué se trata todo esto, pero ahora solo lo voy a cargar para que vean justamente que anda. Entonces acá me pide seleccionar mi placa, en este caso, bueno, yo le digo Arduino Leonardo. Y en este caso nos lo reconoció, pero podría pasar que también tengamos que elegir justamente acá el puerto. En ese caso, bueno, obviamente elijamos el que corresponde a, bueno, el Arduino que estemos conectando, ¿no? Por supuesto, en este caso, bueno, sería el Arduino Leonardo y, bueno, en este caso el puerto este. Entonces, ahora que ya está todo configurado, bueno, puedo verificar si está bien el software, que bueno, asumo que sí, porque es el que me viene acá, digamos, con Arduino. Y después voy a apretar acá donde dice Upload y justamente ya está cargado el programa. Entonces, ahora, si se fijan, este LED de acá está titilando. Esto es porque este software en particular es un Blink, que ahora les voy a mostrar para qué sirve. Pero así de sencillo es que le cargamos un programita, digamos, acá a nuestro Arduino. Entonces, ahora mismo, nuestro Arduino, no sé qué software tenía antes, seguramente tenía el del Theremin u otro, que ahora obviamente se lo voy a volver a cargar. Y justamente lo que tenemos ahora es que tenemos este programa en particular, que ahora les voy a mostrar en particular para este caso concreto para qué sirve, ¿sí? Bueno, toda esta parte de acá es un comentario. O sea, básicamente esto no hace nada, es solamente algo que deja la persona que lo programó y deja un comentario. Luego, acá viene de nuevo otros comentarios que los podemos hacer acá. Entonces tenemos la parte del setup, donde básicamente en este caso nos va a decir, esto que dice pin mode es, como yo tengo entradas y salidas, dentro de Arduino, Arduino tiene esto que es un LED que ya está, digamos, metido adentro de la placa. No es un LED externo, digamos. Entonces, dentro de Arduino, LED-built-in va a ser el pin 13. Ahora les explico por qué. Pero bueno, tiene que ver con esto justamente. El pin 13 de estos de acá, que a su vez está en paralelo conectado con esta lucecita. O sea, en otras palabras, esta salida está haciendo exactamente lo mismo que esta salida 13 de acá. Ahora lo vamos a ver desde cero, así que no se preocupen si no lo entendieron todavía, pero es para entender justamente bien cómo funciona esto. O sea, en definitiva, Arduino ya tiene en su placa un LED, que es este de acá,
una lucecita que se prende y se apaga. Entonces yo acá lo que le dije fue, esto yo ahora lo voy a configurar como una salida. En este caso es obvio porque es un LED, pero digamos, hay que aclararle igual a Arduino que eso es una salida, que no es una entrada. Por ejemplo, para entenderlo más fácil, si fuera un parlante y un micrófono. Un parlante en principio sería una salida. Un micrófono en principio sería una entrada. Obviamente que ya sabemos, se puede usar un parlante como un micrófono y un micrófono como un parlante. Obviamente un micrófono como parlante sería un mal parlante y un parlante como micrófono, salvo para cosas graves, por ejemplo, también sería malo. Pero en sí es el mismo sistema de funcionamiento, digamos, ¿no? Con lo cual, como no, digamos, para nosotros como seres humanos es obvio, pero Arduino hay que avisarle, decirle, bueno, mirá, esto yo lo quiero configurar como una salida. Entonces esto de pin mode es avisarle cómo quiero yo que tomes ese pin en particular, que en este caso, bueno, no es un pin, sino es justamente el LED built-in, que esto en la traducción sería como built, sería como construido o sí, algo así, y in sería como adentro. Entonces la traducción literal sería como el que viene, el LED que viene ahí en la placa, sería, ¿no? Como hablando mal y pronto. Y todo eso se hace en el setup. ¿Por qué se hace en el setup? Porque el setup justamente es algo que se va a ejecutar una sola vez en el software. Es decir, yo le doy play, digamos, hablando mal y pronto, o digamos, bueno, acá este botón de Arduino es para resetearlo, ¿no? Entonces, si yo justamente aprieto esto y hago que se vuelva a cargar el programa, o sea, o lo apago y lo prendo, por ejemplo, lo que me pasa es que justamente empieza a funcionar el software, ¿no? Si lo desconecto y lo vuelvo a conectar, bueno, cada vez vuelve a empezar. Bueno, cada vez que eso empieza, en ese instante se, digamos, ejecuta esto que se hace una sola vez, que es esto que justamente ocurre acá en el setup. Entonces, justamente, de esto no tendría sentido, o sea, para este caso en particular, todo el tiempo estarle recordando a Arduino que esto es un output, porque en realidad, o más que todo el tiempo recordándole, todo el tiempo volviéndole a decir que esto es un output. No hace falta, se lo decís una sola vez, se lo decís en el setup y Arduino ya se acuerda, digamos, ¿no? Ahora, lo que sí es el programa propiamente dicho es la parte del loop. Esto sí se va a repetir, o sea, empieza acá, termina acá y vuelve a empezar. Y en este caso lo que está haciendo es hacer esto. Digital write, que es también, o sea, esta indicación digital write es básicamente a esto, que es LED built-in, que sería el pin 13, como vimos antes, cambiarle su estado a high. Que high en este caso es prenderlo. O sea, mandarle, en este caso, bueno, depende de cómo esté configurado, puede ser 5 volt, no sé, 3 volt, bueno, lo que sea, ¿no? Pero el máximo de ese, de lo que da ese pin, en definitiva, ¿no? Entonces, cuando lo seteamos en high, le estamos dando, en definitiva, el máximo de voltaje que nos permite darle ese pin, ¿no? O sea, lo estamos prendiendo, en definitiva. Después estamos haciendo un delay de 1000 milisegundos, o sea, de 1 segundo. Y después estamos haciendo lo mismo, pero al revés. O sea, en vez de high, le estamos diciendo low. O sea, le estamos diciendo que lo apague y que espere 1000 milisegundos, o sea, 1 segundo más. Entonces, básicamente lo que hace este software es prende el LED, espera 1 segundo, lo apaga, espera 1 segundo. Entonces, efectivamente, vemos acá qué es lo que está pasando. O sea, realmente esto está bien hecho. Cada vez que justamente pasa 1 segundo, se apaga y se prende. Voy a modificar un poco el software. Supongamos que quisiera que lo haga más rápido. Entonces yo acá, por ejemplo, le podría decir 500. Entonces, presten atención ahora al momento. Yo ahora le voy a dar upload. Vemos que esta es la velocidad. Ahí está cargando. Y ahí ya está cargado el software. Y ahí va más rápido, ¿no? O sea, obviamente blinkea, decimos, como parpadea más rápido. Ahora le voy a cambiar de nuevo, por ejemplo. Le voy a poner en 250. Entonces ahí está titilando más rápido todavía.
¿Qué pasa si no le pongo el delay? Por ejemplo. Ahí. Lo cargo. Bueno, como vemos, a nuestra percepción, digamos, depende obviamente de cómo lo esté tomando la cámara, ¿no? Pero a nuestra percepción es como que siempre está prendido. En realidad, acá lo que está pasando es que muy rápidamente está pasando de high a low, pero justamente nuestros ojos, nuestra percepción, no nos permite justamente, al no tener un delay en el medio, no nos permite visualizar ese cambio. Con lo cual, como el promedio, digamos, es que, digamos, esto es una cuestión del cerebro también, de cómo percibimos la luz, etc. Bueno, a nuestra percepción esto está prendido. Pero en realidad, o sea, lo que está pasando es que muy rápidamente está apagándose y prendiéndose, apagándose y prendiéndose. Entonces siempre un mínimo delay le tendremos que dejar justamente para que, bueno, como seres humanos seamos capaces de percibirlo. Pero yo ahora se los voy a explicar cómo hacer el blink justamente desde cero. Ahora, lo que voy a hacer es, en vez de trabajar con el LED que está acá mismo puesto, digamos, en el Arduino, lo que voy a hacer es, voy a agarrar esto, que es una protoboard, que por cierto no es relevante, o sea, quiero decir, yo si tuviese un soldador, que bueno, lo tengo ahí, pero no tengo ganas de usarlo ahora, podría justamente soldar, digamos, estas cosas entre sí, o bueno, conectarlos así con cablecitos y demás, entonces no necesitaría usar la protoboard. Ahora mismo yo les voy a mostrar cómo es esto de la protoboard, porque también me parece que les puede llegar a servir para algún proyecto. La protoboard justamente sirve para trabajar en prototipos de cosas. Porque básicamente hay gente que no le gusta usarlo porque a veces se nos desuelda alguna parte de adentro interna y bueno, y nos deja de andar en alguna partecita, entonces bueno, nos resulta incómodo. Entonces hay gente que directamente prefiere no usar justamente la protoboard, sino directamente justamente soldar los cables y demás. Pero bueno, les digo para qué sirve. Sobre todo para este tipo de proyectos. O sea, con esa salvedad, teniendo en cuenta eso, la protoboard básicamente tiene todo conectado entre sí, así. Por eso acá tiene una canaleta, justamente para poder conectar cosas entre sí, digamos, y que no esté, digamos, ahí, digamos, todo conectado entre sí. Entonces tiene todo conectado entre sí y así no tiene nada conectado, digamos, ¿no? Y salvo en esta parte de acá, que acá sí, en este borde, tiene todo conectado. Entonces normalmente se suele conectar el positivo y el negativo acá. Por eso esto yo en este caso lo tengo lo que decimos puenteado, que es que tengo digamos, conectado esto entre sí. Por las dudas, o sea, porque normalmente lo uso así, entonces esto lo podría sacar obviamente, pero en general yo ya lo tengo conectado así. Y después, bueno, obviamente voy conectando las cosas teniendo en cuenta eso. Entonces, obviamente yo lo podría conectar con esto o podría, en este caso, otra cosa que también nos puede facilitar, podríamos trabajar con estos cablecitos que justamente tienen, digamos, como una hembra y un macho en definitiva. Por cierto, les cuento qué son estas cosas. Esto de acá es un diodo LED. Básicamente es una lucecita, hablando mal y pronto, que tiene un ánodo y un cátodo, tiene una parte positiva y una parte negativa. Es como cualquier luz, en definitiva, que bueno, que solo tiene una forma de ser conectada. En este caso, el LED no da lo mismo, o sea, depende, tenemos que conectar el positivo y el negativo de un lado, o sea, de un lado el positivo y del otro lado el negativo. Y esto, a diferencia del LED, no tiene positivo y negativo. Es simplemente una resistencia. Que recordemos la ley de Ohm. La ley de Ohm es voltaje es igual a la intensidad de la corriente por la resistencia. O sea, VIR era la regla mnemotécnica, ¿no? Entonces, justamente, ¿para qué uso la resistencia? Bueno, básicamente para que no se me queme el LED. Porque hablando mal y pronto, en criollo, si yo conecto directamente el LED, se me puede quemar. Entonces, bueno, siempre necesito algún tipo de resistencia como para evitar, digamos, que se me queme. Entonces, básicamente lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Yo acá tengo mi placa Arduino. Y voy a usar en este caso el pin 13. Que recordemos estaba en paralelo con el LED built-in. O sea, lo mismo que pase en el pin 13 va a pasar también en este LED, en definitiva. Entonces, cuento, fíjense acá, en el pin 13. Entonces tengo 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ahí entonces tengo
lo que sería el positivo. Por cierto, en el LED tenemos una patita más larga, una patita más corta, a menos que lo hayamos cortado, obviamente, ¿no? Entonces la patita más larga va a ser el positivo. Entonces ahí tengo el LED. Por otro lado, lo que yo podría hacer en realidad para hacerlo más seguro es conectar acá la resistencia. Funcionaría de las dos maneras, pero es para, digamos, que me quede más cómodo. Lo puedo conectar acá, de repente, a la protoboard. Recordemos, esto está todo conectado así. Entonces, acá yo voy a conectar el LED a una patita. O mejor dicho, voy a hacer así, para que me sea más cómodo. Voy a conectar acá. Y acá la patita positiva la voy a conectar acá. Y la negativa me va a quedar acá. Entonces este es el positivo y este es el negativo. Y ahora necesitaría conectar justamente esta patita negativa a el negativo acá del Arduino. Entonces, obviamente, si yo tuviera el cable correspondiente lo podría hacer, no es el caso. Así que no lo tengo ahora a mano, entonces para hacerlo más fácil voy a ahora simplemente hacer así. Y voy a venir acá donde dice Ground, GND, y esa patita negativa la voy a conectar directamente ahí. Entonces, y ahora, quizás la cámara no lo ve, así que voy a apagar la luz un segundo. Pero básicamente, recuerdan que hasta recién estaba instalado, digamos, estaba acá el software este donde básicamente el LED quedaba siempre prendido. Entonces, como está así, ahora este LED se prendió. Ahora que apague la luz, se ve que justamente está acá el LED prendido. Entonces, vamos a programar desde cero un blink justamente para la plaquita. Entonces, lo primero que podríamos hacer, o que estaría bueno hacer, es poner la declaración de variables. Esto, les digo siempre, no hace falta hacerlo así, de esta manera, ni al principio, pero es lo más cómodo, digamos, y lo más práctico. Porque, bueno, justamente si queremos cambiar algo, no tenemos que, digamos, fijarnos en el punto en particular del código que está o lo que sea, sino que simplemente venimos a la parte de arriba. Entonces, recordemos que tenemos diferentes tipos de variables que podemos utilizar y justamente podemos usar, entre otras cosas, int, que es entero. Recordemos que también tenemos, no sé, long, short, bueno, tenemos diferentes formas que podemos usar para almacenar variables. Inclusive podemos, en vez de trabajar con variables, podemos trabajar con constantes, pero bueno, justamente para no entrar demasiado en detalle, ahora yo voy a utilizar int. Entonces, int, recordemos, va a almacenar un valor entero. ¿De qué? En este caso le voy a poner pin LED. Esto yo le puse pin LED, pero le podría haber puesto cualquier nombre, le podría haber puesto pin facu, qué sé yo, cualquier cosa, ¿sí? Es un nombre de fantasía que yo invento. Entonces, ahora le voy a decir que el pin LED va a estar asociado en este caso al 13. ¿Por qué? Porque el 13 va a ser el pin 13. O sea, este valor entero que está recordando acá en la declaración de variables Arduino es que cuando yo ponga pin LED va a ser lo mismo que escriba 13. Por cierto, bueno, acá esto se me desconectó recién Arduino un segundito, por eso me tiró ese cartel. Voy a dejarlo en el video sin editarlo eso porque me pareció que es interesante para que sepan de dónde viene ese error. Bien, luego, a continuación lo que tendremos que hacer es justamente la parte de la configuración, ¿sí? Que esto es justamente lo que tiene que ver con el setup. O sea, esto que se corre una sola vez. O sea, básicamente lo que yo haga acá va a ocurrir una sola vez, o sea, se va a leer una sola vez. Para eso tengo que poner void setup. Automáticamente acá yo escribí solamente un paréntesis y ya el otro me lo completó.
Y lo que sea que yo ponga acá adentro es lo que se va a ejecutar una sola vez. Entonces en este caso tengo pin mode. Y acá ya la ayuda me ayuda, vale la redundancia. Y lo que voy a hacer es que el pin LED lo voy a setear como output. Y recordemos, termino siempre con punto y coma. Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Básicamente acá lo que hice fue aclarar, por usar una palabra, que el pin donde está el LED es un output, o sea, una salida. Vuelvo a aclarar porque podría ser que sea una entrada. Por ejemplo, si yo conecté un botón, por ejemplo, o conecté un switch, o conecté, no sé, un sensor X o lo que sea, bueno, entonces en este caso yo voy a tener justamente no un output, sino un input. Pero en este caso, como es un LED, va a ser un output. Y a continuación, lo que voy a tener es el void loop. Que nuevamente voy a hacer esto. Entonces, acá lo escribí mal, void loop. Entonces, lo que ponga a continuación, dentro del loop, se va a repetir. Y acá hay algo que no hice, que estaría bueno que haya hecho, que es tabular. Hay muchas formas de cómo podría yo tabular esto, pero por ejemplo, fíjense que acá esto es void setup y esto es void loop. Entonces esto debería estar como a la misma altura, entre comillas, ¿no? En cambio esto es lo que está dentro de acá. Entonces acá me viene bien apretar la tecla tab y tabularlo. ¿Para qué? Para que me quede más ordenadito. Entonces de esa forma yo puedo ver mejor el código en definitiva, ¿no? Inclusive, bueno, yo esto lo podría tirar para abajo, o sea, podría hacer como otras cosas dependiendo de cómo me sea más cómodo. Pero en principio, bueno, lo que sí se trata de hacer siempre es tabular, ¿no? Entonces ahora, básicamente tengo que dar 4 indicaciones. Que se apague o que se prenda, depende de cómo quiero empezar. Que se espere un segundo, que se apague o se prenda, depende de lo que hice antes, y que después se espere un segundo. Entonces, lo que tengo que hacer justamente es, habíamos usado esto, que es Digital Write. Digital Write, y aclaro, existe también otra que es Analog Write, que después les voy a explicar para qué sirve, pero Digital Write, justamente, lo que hace es que, como es digital, justamente, es o 0 o 1. O sea, o prendido o apagado. O true o false. ¿Sí? O sea, sería como... Tiene 2 estados nada más. Entonces, básicamente acá lo que vamos a hacer es el pin LED, que es el pin al que va a estar afectado, vamos a setearlo en high. Eso lo que va a hacer es prender el LED. Después, lo que vamos a hacer es que vamos a tener un delay. Y ese delay lo podemos setear en el tiempo que queramos. En este caso vamos a ponerle un segundo, que serían 1000 milisegundos. Entonces, acá lo que estamos haciendo es esperar un segundo. Luego lo que vamos a hacer, voy a copiar y pegar esto, para no tener que volverlo a escribir. Voy a setearlo en low. Y en vez de ponerle prender, voy a ponerle apagar. Y luego voy a hacer lo mismo con el delay. Y esto lo voy a tirar un poquito para allá para que me sea más fácil de leer cuando lo esté trabajando. Entonces, ahora lo que podría hacer es verificar. Y acá Arduino no me tiró ningún error. Supongamos que yo, por ejemplo, no le hubiese puesto esta punto y coma acá. Acá me diría que hay un error. Que, bueno, tendría que revisar el código. Acá me dice expected punto y coma before. O sea, lo que me está diciendo es te falta el punto y coma. A veces se da cuenta y a veces no, obviamente. Entonces, lamentablemente, bueno, a veces si estamos muy complicados con esto, tenemos que buscar la vuelta, ¿no? Pero en este caso lo vuelvo a compilar y está todo bien. Entonces, puedo, en principio, subirlo al Arduino. Como vemos, ya está andando nuestro LED. O sea, se está prendiendo y apagando como le dijimos. Específicamente al conectarlo al pin 13.
Voy a mostrarles solo para que lo vean. Si yo sin querer lo hubiese conectado, por ejemplo, al pin 12, fíjense que este LED built-in sigue prendiéndose y apagándose porque no cambia nada, pero el LED obviamente no se prende y se apaga. En cambio, si lo conecto al 13, ahí sí se vuelve a blinkear, ¿sí? O sea, vuelve a prenderse y apagarse. A continuación, en los siguientes videos de esta playlist vamos a seguir trabajando justamente con Arduino y trabajando en cuestiones relacionadas a los videojuegos, a los audiojuegos y demás. Entonces, les recomiendo no solo que sigan viendo la playlist, sino que también investiguen por fuera de YouTube, por fuera inclusive de Internet. O sea, que busquen bibliografía en general. Obviamente en Internet hay mucha, pero que también revisen proyectos, observen obras de artes electrónicas, bueno, que un poco se empapen, si es que obviamente les interesa profundizar más sobre este tema, sobre, bueno, justamente cuáles son las posibilidades que tiene Arduino. Ahora hicimos un software muy sencillo que consiste en prender y apagar una luz. Pero a partir de esto, obviamente, yo podría, por ejemplo, prender y apagar un motor. Podría, por ejemplo, indicar que se reproduzca un sonido y que después deje de reproducirse. Podría generar otras cuestiones y demás que vamos a ver en otros videos y que, bueno, justamente vamos a seguir profundizando, pero lo que me interesa es que entiendan un pantallazo general de para qué sirve Arduino y cómo podemos trabajar. Y algo que no mencioné, Arduino está basado en un lenguaje de programación que utilizamos mucho también en el ambiente de los videojuegos, que es C, más específicamente C++, que obviamente Arduino lo modifica, digamos, y hay algunas cosas que tiene Arduino que, bueno, obviamente no son exactamente como en C. De hecho, tiene algunas cuestiones en relación a la cantidad de valores que pueden guardar, por ejemplo, las variables tipo int o tipo long, que difieren a veces con respecto a otros, bueno, en definitiva, a cuando estamos haciendo otros proyectos en otros motores de desarrollo, como puede ser, por ejemplo, en Unity y demás. Ahí estamos usando C o C# más bien. Entonces, bueno, justamente hay que tener en cuenta que hay algunas cuestiones diferentes con respecto a Arduino, con respecto a otras, digamos, cuestiones que también utilizan C, pero en sí está basado en eso mismo. Entonces es muy parecida la forma de trabajar en Arduino con respecto a esa, ¿no? Y por otro lado, algo que no les comenté, que es algo que a veces genera duda, que es esta cuestión de las librerías. Acá Arduino nos permite, por un lado, agregar nuestras propias librerías y trabajar con librerías que ya existan. ¿Pero qué son estas librerías? Bueno, las librerías, hablando mal y pronto, hay una definición más técnica, ¿no? Por supuesto, pero hablando mal y pronto, las librerías lo que nos permiten son, digamos, incluir un software, digamos, un código que ya hizo otra persona, donde por ahí ya aclara algunas cuestiones y digamos, ya desarrolló todo algo, digamos, algo que tiene que ver con algo que nosotros después vamos a usar, sobre lo que nos vamos a montar, por así decirlo, para trabajar y hacer un proyecto nuevo. Por ejemplo, supongamos que yo tengo que controlar una pantalla. Y en realidad a mí, a priori, no me interesa trabajar con la pantalla en concreto. Yo quiero hacer algo con esa pantalla. Entonces, si tuviese que hacerlo desde cero, tendría que agarrar, por ejemplo, todos los pines y, digamos, categorizar qué hace cada pin y para qué sirve y todo eso. Y a veces tengo que hacer, por ejemplo, matrices y cuestiones relacionadas a ordenar de alguna forma esos pines. Estoy hablando un poco de forma genérica, pero para que se entienda para qué sirve. Si entonces yo utilizo entonces una librería de Arduino para esa pantalla, probablemente en esa librería yo ya voy a tener resueltas algunas cuestiones, entonces no me voy a tener que ocupar de explicar todo desde cero, por así decirlo, sino que simplemente voy a incluir la librería y directamente voy a empezar a hablarle a Arduino, como que Arduino ya sabe a lo que yo me estoy refiriendo, hablando mal y pronto. Por ejemplo, yo acá puedo incluir esta librería, Arduino built-in, ¿no? O, por ejemplo, puedo esta que dice Ethernet, ¿no? Entonces, así voy agregando cosas y dentro de esta librería yo ya tengo cosas, digamos, prearmadas. Entonces yo por ahí me puedo referir
a algo que en realidad está dentro de esta librería y que no hizo falta, por ejemplo, que yo lo ponga, por ejemplo, en la declaración de variables o que lo haga en alguna parte del software. Hablando mal y pronto, yo acá, por ejemplo, en la declaración de variables puse que el pin LED es el pin 13. Entonces, si yo borro esto, ahora Arduino no va a saber qué es pin LED, porque nunca le dije que era pin LED. Ahora, si yo agregase una librería donde yo ya dije que pin LED era el pin 13, por ejemplo, entonces ahí sí lo va a reconocer porque ya está dentro de esa librería. Ahora sí, entonces, aclarado estas cuestiones, vayan a ver los próximos videos donde vamos a seguir trabajando justamente con Arduino y vamos a seguir desarrollando videojuegos y audiojuegos.